Capítulo 1. El encuentro humillante. Amara caminaba por las elegantes calles del distrito comercial más exclusivo de la ciudad, sus tacones resonando contra el pavimento de mármol mientras se dirigía hacia la boutique Elite Fashion. Vestía un elegante vestido negro de diseñador y llevaba un bolso de cuero italiano, pero sabía que su apariencia refinada no siempre era suficiente para evitar las miradas despectivas. Al entrar en la tienda, inmediatamente notó cómo las vendedoras intercambiaron miradas significativas. La gerente, una mujer rubia de mediana edad llamada Patricia Velasco, se acercó con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Disculpe, señora, pero creo que se ha equivocado de tienda», dijo Patricia con un tono condescendiente. «Nuestras piezas son bastante exclusivas y costosas. Quizás le convenga más buscar en el centro comercial popular que está a unas cuadras de aquí». Amara sintió el familiar ardor de la humillación en su pecho, pero mantuvo la composure. «He venido a buscar un vestido para un evento de gala. Mi presupuesto no es una limitación». Las vendedoras se rieron entre dientes. Una de ellas, una joven pelirroja llamada Sofía, comentó en voz alta: «Seguramente trabaja limpiando casas de ricos y se cree que puede permitirse comprar aquí. O tal vez es una de esas que se mete con hombres mayores por dinero», añadió otra vendedora, llamada Carmen, provocando más risas crueles. Patricia asintió con aprobación. «Miren, querida, no queremos problemas aquí. Esta es una boutique respetable para clientela selecta. No vendemos a cualquiera que entre por la puerta. Será mejor que se vaya antes de que llamemos a seguridad». Amara sentía las lágrimas amenazando con brotar, pero se las contuvo. Durante años había enfrentado este tipo de discriminación, desde comentarios sutiles hasta rechazos directos en restaurantes, tiendas y clubes exclusivos. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez tenía los recursos para hacer algo al respecto. «Entiendo perfectamente su posición», dijo Amara con una calma que no sentía. «Supongo que tendré que buscar en otro lugar». Salió de la tienda con la cabeza en alto, pero una vez en la calle, se permitió un momento de vulnerabilidad. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «¿Eduardo? Soy yo. Necesito hablar contigo sobre algo que acaba de pasar». Capítulo 2. El poder detrás del amor. Eduardo Mendoza Ricci terminó su llamada y se recostó en su silla de cuero en la oficina del piso 40, de la torre corporativa más alta de la ciudad. Como uno de los empresarios más influyentes del país, estaba acostumbrado a resolver problemas, pero cuando se trataba de su esposa Amara, cada insulto que ella recibía lo afectaba personalmente. Se habían conocido 5 años atrás en una conferencia sobre derechos humanos donde ella presentaba su trabajo como abogada especializada en discriminación racial. Eduardo quedó cautivado no solo por su belleza, sino por su inteligencia, su pasión por la justicia y su fuerza interior. Se casaron 2 años después en una ceremonia que fue portada de las revistas de sociedad. Pero Eduardo sabía que su dinero y posición social no podían proteger completamente a Amara del racismo sistémico que aún pervivía en los círculos de élite. Sin embargo, sí podían ser herramientas poderosas para combatirlo. Esa tarde, Eduardo investigó todo sobre Elite Fashion. Descubrió que la boutique era propiedad de un grupo de inversionistas del cual él conocía a varios miembros. También se enteró de que Patricia Velasco tenía antecedentes de comportamiento discriminatorio que habían sido silenciados con sobornos y conexiones. Pero lo que más le llamó la atención fue descubrir que el edificio donde operaba la boutique era propiedad de una de sus empresas subsidiarias. Patricia Velasco y sus empleadas no tenían idea de que estaban pagando renta al esposo de la mujer que habían humillado. Eduardo sonrió mientras formulaba un plan. No se trataría solo de venganza, sino de justicia y de crear un precedente que otros pensarían 2 veces antes de discriminar a alguien por su raza. Capítulo 3. La investigación silenciosa. Durante las siguientes 2 semanas, Eduardo puso en marcha una investigación discreta pero exhaustiva sobre Elite Fashion y su personal. Contrató a un equipo de investigadores privados y auditores forenses para examinar cada aspecto del negocio. Los resultados fueron reveladores. Patricia Velasco había estado desviando dinero de las ventas. Durante meses,
manipulando los registros para ocultar sus robos. Además, había estado discriminando sistemáticamente no solo contra clientes afrodescendientes, sino también contra latinos, asiáticos y cualquier persona que considerara inferior según sus prejuicios. Sofía, la vendedora pelirroja, tenía múltiples denuncias por acoso laboral que habían sido encubiertas. Carmen había estado vendiendo información privilegiada sobre los clientes adinerados a tabloides de chismes locales. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Descubrió que varios de los inversionistas que financiaban la boutique habían estado evadiendo impuestos masivamente y que algunos de los productos vendidos en la tienda eran réplicas ilegales presentadas como originales. Amara observaba a su esposo trabajar con una mezcla de admiración y preocupación. Eduardo, no. Quiero que hagas algo de lo que puedas arrepentirte después. No vale la pena arriesgar tu reputación por esto. Mi amor, respondió Eduardo, tomando sus manos, mi reputación no vale nada si no puedo proteger a la persona que más amo en este mundo. Además, esto va más allá de lo que te pasó a ti. Es sobre crear un cambio real. Eduardo sabía que tenía que actuar con precisión quirúrgica. Un movimiento en falso podría dar a Patricia y sus cómplices la oportunidad de escapar de las consecuencias o de hacer ver a Eduardo como el villano vengativo. Capítulo 4. La trampa perfecta. Eduardo decidió que la mejor manera de exponer la verdadera naturaleza de Patricia y sus empleadas era crear una situación donde revelaran sus prejuicios ante testigos imparciales y cámaras de seguridad. Coordinó con un productor de televisión amigo suyo para realizar un documental sobre discriminación en establecimientos comerciales de lujo. El plan era enviar compradores encubiertos de diferentes razas y orígenes socioeconómicos a varias tiendas, incluyendo Elite Fashion, para documentar cómo los trataban. Mientras tanto, Eduardo se aseguró de que varios inspectores gubernamentales recibieran tips anónimos sobre posibles irregularidades en la boutique. También filtró información sobre las actividades ilegales de los inversionistas a contactos en la Fiscalía Anticorrupción. El día elegido para la operación encubierta, Eduardo observaba desde un vehículo estacionado discretamente enfrente de la boutique. Las cámaras ocultas estaban instaladas, los compradores encubiertos estaban listos, y él tenía una vista perfecta de todo lo que iba a suceder. La primera prueba involucró a una mujer asiática elegantemente vestida que entró buscando un vestido de noche. Fue tratada con frialdad, pero no con hostilidad abierta. La segunda prueba fue con un hombre latino bien vestido que buscaba un regalo para su esposa. Recibió un servicio mediocre, pero profesional. Entonces llegó el momento clave. Una joven afrodescendiente, actriz profesional contratada para el documental, entró a la tienda vestida con ropa casual pero de buena calidad. Capítulo 5. La verdad al descubierto. La reacción de Patricia y sus empleadas fue inmediata y predecible. Ni siquiera permitieron que la joven actriz explicara que buscaba antes de asumir que no podía permitirse nada en la tienda. Esta tienda no es para ti, querida, dijo Patricia con desprecio. ¿Por qué no pruebas en el mercado popular? Allí encontrarás cosas más apropiadas para tu presupuesto. Sofía fue aún más cruel. Probablemente vende drogas en la esquina y cree que puede entrar aquí como si fuera alguien importante. Carmen añadió su comentario venenoso, o tal vez robó la ropa que lleva puesta. Deberíamos revisar si tiene las etiquetas. Todo quedó grabado en alta definición. Los comentarios racistas, las actitudes despectivas, la negativa a proporcionar servicio básico. Pero Eduardo sabía que necesitaba algo más contundente. Al día siguiente, envió a Amara de regreso a la tienda, esta vez acompañada por un equipo legal y cámaras de un programa de noticias investigativo. Patricia y sus empleadas, sin saber quién era realmente Amara ni las consecuencias que sus acciones previas iban a tener, repitieron su comportamiento discriminatorio. Ya le dijimos la semana pasada que esta tienda no es para usted, espetó Patricia. ¿Por qué insiste en molestar a nuestra clientela respetable? Fue entonces cuando Eduardo hizo su entrada triunfal. Almohadilla capítulo 6. La revelación devastadora. Eduardo entró a la boutique acompañado por sus abogados, un notario y los camarógrafos del programa de investigación. Patricia y sus empleadas se quedaron boquiabiertas al reconocer a uno
de los hombres más poderosos del país. Señor Mendoza Ricci, balbuceó Patricia, su arrogancia evaporándose instantáneamente. No. Sabíamos que usted... ¿En qué podemos ayudarle? Eduardo mantuvo una expresión fría y profesional. Creo que ya conocen a mi esposa, Amara Mendoza Ricci. Las 2 veces que ha venido aquí, ustedes la han tratado con un desprecio que roza lo criminal. El color desapareció del rostro de Patricia. Sofía y Carmen se miraron con pánico creciente, finalmente comprendiendo la magnitud de su error. Señor, debe haber un malentendido, intentó explicar Patricia. Nosotros nunca, quiero decir, sí. Hubiéramos sabido. ¿Qué si hubieran sabido qué? Interrumpió Eduardo. ¿Qué si hubieran sabido que es mi esposa la? ¿Habrían tratado con respeto? ¿O que si hubieran sabido que soy el dueño de este edificio habrían pensado 2 veces antes de discriminar? La bomba había explotado. Patricia se tambaleó al darse cuenta de que habían estado pagando renta al esposo de la mujer que habían humillado. Eduardo continuó, durante las últimas 2 semanas, hemos documentado un patrón sistemático de discriminación racial en este establecimiento. Pero eso es solo el comienzo de sus problemas. Sacó una carpeta llena de documentos. Patricia Velasco, usted ha estado desviando fondos de la empresa durante 8 meses. El total asciende a más de 200.000 pesos. Sofía Martínez, usted ha estado acosando a empleadas menores y extorsionando a clientas con información personal. Carmen López, usted ha estado vendiendo secretos de clientes a la prensa amarillista. Las 3 mujeres palidecieron progresivamente mientras Eduardo desglosaba cada uno de sus crímenes. Pero esperen, continuó Eduardo, porque aún hay más. Almohadilla capítulo 7. El imperio se desmorona. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia, convirtiéndola en un símbolo nacional de la lucha contra el racismo institucional. Patricia fue arrestada por desfalco y discriminación. Los investigadores descubrieron que había robado más de $500,000 durante su gestión como gerente. Sofía fue despedida y enfrentó múltiples demandas por acoso laboral. Carmen perdió su empleo y fue investigada por violación de privacidad y extorsión. Los inversionistas que financiaban la boutique fueron investigados por evasión fiscal masiva. 3D. Ellos fueron arrestados, y sus otros negocios fueron sometidos a auditorías exhaustivas que revelaron más irregularidades. Elite Fashion cerró definitivamente, incapaz de sobrevivir al escándalo y a las demandas legales. El espacio fue convertido por Eduardo en un centro comunitario que ofrecía servicios legales gratuitos para víctimas de discriminación. Pero Eduardo no se detuvo ahí. Utilizó su influencia para impulsar una nueva legislación que endurecía las penas por discriminación racial en establecimientos comerciales y creaba un fondo de compensación para las víctimas. También estableció una fundación llamada Dignidad e Igualdad que monitoreaba casos de discriminación y proporcionaba apoyo legal y económico a las víctimas. Amara se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación, utilizando su experiencia como abogada para crear cambios sistémicos. Almohadilla capítulo 8. Las consecuencias personales. 6 meses después del incidente, Patricia Velasco se encontraba en una situación completamente diferente. Había perdido su casa debido a las multas y restituciones que tuvo que pagar. Su reputación estaba arruinada, y ninguna empresa respetable quería contratarla. Trabajaba ahora en un trabajo de servicio al cliente con salario mínimo, experimentando por primera vez en su vida lo que significaba ser tratada como menos que por otras personas. La ironía no se le escapaba. Sofía había perdido no solo su empleo, sino también a varios amigos y su prometido, quien no pudo tolerar la exposición pública de su comportamiento cruel. Había tenido que mudarse a otra ciudad para escapar del escrutinio constante. Carmen enfrentaba múltiples demandas legales de celebridades y figuras públicas cuya privacidad había violado. Los costos legales la habían llevado a la bancarrota. Pero la historia también tuvo impactos positivos inesperados. Muchas otras víctimas de discriminación se sintieron empoderadas para hablar sobre sus experiencias. Se crearon nuevos protocolos de capacitación en servicio al cliente que incluían educación sobre diversidad e inclusión.
Varios establecimientos comerciales de alto nivel implementaron voluntariamente políticas más estrictas contra la discriminación, temiendo enfrentar el mismo destino que Elite Fashion. Almohadilla capítulo 9. La transformación social. Un año después, Eduardo y Amara fueron invitados a hablar en una conferencia internacional sobre derechos civiles. Su historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo el poder económico podía ser utilizado para combatir la injusticia social. La discriminación no es solo un problema moral, explicó Eduardo a la audiencia internacional. Es también un problema económico. Cuando las empresas discriminan, pierden clientes, talentos y oportunidades. Cuando toleramos la discriminación, toda la sociedad paga el precio. Amara añadió, mi experiencia en esa boutique no fue única. Millones de personas se enfrentan discriminación diariamente. Pero cuando tienes recursos y plataforma, tienes la responsabilidad de usarlos para crear cambios que beneficien a todos, no solo a ti mismo. La Fundación Dignidad e Igualdad había crecido hasta convertirse en una organización nacional con oficinas en 12 ciudades. Habían ayudado a procesar más de 1000 casos de discriminación y habían logrado cambios en las políticas de cientos de empresas. Eduardo había utilizado su red de contactos empresariales para crear un código de conducta voluntario que las empresas podían adoptar para demostrar su compromiso con la igualdad. Las empresas que violaban este código enfrentaban boicots organizados y presión pública. Almohadilla capítulo 10. El legado duradero. 5 años después del incidente original, Patricia Velasco solicitó una reunión con Amara. Había pasado por años de terapia y trabajo comunitario, enfrentando las raíces profundas de sus prejuicios. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, dijo Patricia, con lágrimas en los ojos. Lo que hice fue imperdonable. Pero he pasado estos años tratando de entender por qué actué de esa manera tan cruel, y quería que supiera que he dedicado mi vida a tratar de reparar el daño que causé. Patricia había estado trabajando como voluntaria en organizaciones de derechos civiles, usando su experiencia como ejemplo de cómo los prejuicios pueden transformar a las personas en versiones terribles de sí mismas. Amara la escuchó con compasión. El perdón no borra las consecuencias de las acciones, le dijo. Pero sí puede ser el comienzo de una genuina transformación. Me alegra saber que has encontrado un camino hacia la redención. Eduardo y Amara habían adoptado 2 niños de diferentes orígenes étnicos, creando una familia que representaba la diversidad que defendían. Sus hijos crecían en un mundo donde sabían que tenían el poder y la responsabilidad de defender la justicia. La historia de su confrontación con la discriminación se había convertido en material de estudio en escuelas de negocios y facultades de derecho. Se utilizaba para ilustrar cómo la intersección entre poder económico, medios de comunicación y activismo legal podía crear cambios sistémicos duraderos. 10 años después, Amara regresó al distrito comercial donde había ocurrido el incidente original. En el lugar donde una vez estuvo Elite Fashion, ahora funcionaba el Centro de Justicia Social Nueva Oportunidad, que ofrecía servicios legales gratuitos, programas de educación sobre diversidad y espacios de diálogo intercultural. En la pared principal del centro, una placa decía, dedicado a todos aquellos que han enfrentado discriminación. Su dignidad es inquebrantable, su valor es inmesurable, y su lucha por la justicia transforma el mundo. Amara sonrió al leer las palabras. Habían tomado una experiencia dolorosa y la habían transformado en una fuerza para el bien. Habían demostrado que cuando el amor se combina con recursos y determinación, puede mover montañas y cambiar corazones. Eduardo se acercó y tomó su mano. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hicimos?, le preguntó. Nunca, respondió Amara. Porque no se trató solo de venganza. Se trató de asegurar que otras personas no tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Se trató de usar nuestro privilegio para amplificar las voces de quienes no tenían poder para defenderse. Miraron hacia el horizonte de la ciudad, sabiendo que su trabajo estaba lejos de terminar, pero orgullosos de haber demostrado que es posible crear un mundo más justo, una confrontación a la vez, una ley a la vez, un corazón cambiado a la vez. La discriminación que Amara había enfrentado ese día en la boutique se había convertido en el catalizador de un movimiento que había tocado miles de vidas. Eduardo había cumplido su promesa.
de hacer que los discriminadores pagaran caro, pero el verdadero precio había sido pagado en forma de transformación social, conciencia elevada y justicia restaurada. Su historia se convirtió en un recordatorio poderoso de que el amor, cuando se combina con poder y se canaliza hacia la justicia, puede crear ondas que se extienden mucho más allá de la situación original, transformando no solo las vidas de los involucrados, sino la estructura misma de la sociedad. Fin.